Buen día. Solo usted está. Solo usted está, Gerson. Aló, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Solo usted está, le digo. Ah, no, ya están llegando. Sí, Aquí está Pamela. Vamos a ver cuándo llegan. Eh, en- ¿Cómo les fue en la prueba? ¿Tuvieron algunos problemas? Algunos tuvieron problemas, ¿verdad? sí, es que el campus estaba como bien trabado. Pero ustedes lograron terminar. Yo sí logré terminar. Ok. Es que tenemos que ponernos de acuerdo. Esperemos que vengan los que tuvieron problemas. Ahí están llegando ya. Para que nos pongamos de acuerdo, el coordinador me autorizó a habilitar una vez más. Les mandé lo que él contestó, ¿verdad? Para ver a qué horas lo quieren, para los que tuvieron problemas. El examen, Lick. Sí, por eso. Eh, Ya. No, de mi parte no hubo problema. los que tuvieron problemas, que me estuvieron reportando ahí en el WhatsApp, el coordinador me autorizó a repetirlo una vez más, a habilitarlo una vez más. Entonces necesitaba saber, no está ninguno de los que tuvieron problemas acá. Todos ustedes no tuvieron problemas, ninguno de ustedes tuvo problemas. Aló, ¿Sí? ingeniero, fíjese que tengo una duda. Sí. Con respecto al examen, ¿cuándo vamos a poder... Verlo. Mañana podemos ver los Sí, la resultados. nota, No, no la nota del examen. la nota mañana. Mañana. Sí, mañana tenemos la última clase de la semana, ¿verdad? Sí. Lo que necesitaba es ponerme de acuerdo con ustedes para saber a qué horas. Ninguno de ustedes tuvo problemas en el examen, porque hubo varios que me reportaron que no habían podido ingresar. No. Bueno, entonces ninguno de ustedes tuvo problemas y qué raro que los que tuvieron problemas no se conectaron. Bueno, esperemos y al final volvemos a preguntar para ponernos de acuerdo sobre la hora. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver los temas que nos van a tocar en esta segunda unidad, en la unidad les voy a compartir la pantalla, en la unidad de termodinámica. Vamos a ver. Entonces, nos toca, fíjense bien, la unidad de termodinámica es, déjenme, voy a dejar de compartirles esto. Ok, la unidad de termodinámica está dividida en dos partes. Primero tenemos lo que comenzaríamos hoy. Vamos a tratar de ser breves para que es probable que algunos no se hayan comunicado porque estén cansados. Pero voy a tratar de darles una media hora nada más para que no se afanen tanto. Lo primero que tenemos que ver es el concepto de termometría. Inmediatamente después de ver el concepto de termometría, que está precedido por la definición de calor, entonces se estudia el fenómeno de la dilatación, que es un efecto de los cambios de temperatura que experimentan los cuerpos cuando sufren cambios de temperatura, cambian sus dimensiones. La dilatación térmica se le llama dilatación, pero debe quedar claro que también se producen contracciones, dependiendo de que la temperatura aumente o disminuya. Entonces lo primero que tendríamos que ver sería eso. Después de eso, de ver la dilatación, entonces entramos a ver, aquí están más o menos todos los conceptos, fíjense bien. Primero abordamos el concepto de calor, y después de eso nosotros vamos a estudiar los efectos
los más importantes, los efectos más importantes que se producen como consecuencia de los cambios de temperatura. Vamos a tener la dilatación, les mencionaba. Esa dilatación puede ser de 3 tipos, dependiendo de la definición del objeto. Puede ser lineal, si el objeto está definido mayormente en una dimensión; superficial, si es una lámina, por ejemplo; o volumétrico, si se trata de un volumen de cuerpo que cambia en todas sus dimensiones. En el proceso es requerido saber qué es la temperatura, ¿verdad? O sea, la temperatura es vital, es lo primero que vamos a estudiar. Para estudiar la temperatura se necesita definir a un dispositivo que se llama termómetro. Y esto es lo siguiente que haríamos. Primero vemos la definición de calor, después vamos a ver el concepto de temperatura, abordándolo desde el punto de vista de una ley que vendría a ser como la ley más sencilla, si quieren, de la termodinámica, que se llama ley cero. Se le llama ley cero porque es tan simple que durante mucho tiempo no se la pensó como ley, sino que se la consideró únicamente una propiedad básica, ¿verdad?, de la materia. Pero posteriormente se encontró que en realidad era una ley. Sin embargo, por el contenido de la ley, no podía, como ya existía la primera ley y la segunda ley, para ubicarla por su contenido lógico, tuvo que ponérsele ley cero, para que quedara claro que se trataba de una ley que era más fundamental que la ley 1 y la ley 2, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver primero, en el contexto de la ley cero, el funcionamiento y uso de los termómetros. Y después, habiendo visto calor y habiendo visto temperatura y posteriormente la dilatación, entonces vamos a estar listos para una ley más general, para estudiar las 2 leyes siguientes. Esta vendría a ser la ley 0, si quieren, la ley 1 y la ley 2, que ya implicarían estudiar la parte de las leyes que es a lo que se denomina termodinámica, ¿verdad? Ese es el contenido. Vamos a tener casi un mes, creo, para poderlo estudiar. Ahora que ya llegaron varios, ya tenemos 13, les preguntaba al inicio, ¿verdad?, si alguno de ustedes 13 tuvo problemas para hacer su prueba. Por ejemplo, me hablaron algunos de que habían tenido problemas de energía y que no habían podido ingresar. Entonces, necesito con estos que tuvieron problemas ponerme de acuerdo para habilitarles el examen hoy. Tiene que ser hoy. El coordinador, yo les compartí eso que el coordinador me respondió. Lick, disculpe que han hablado, es que hasta ahorita me deja entrar. Nada, precisamente por eso no hemos hablado nada, porque ninguno de los que estaba antes había tenido problemas. Entonces yo les dije, porque yo sí lo pude enviar al final el examen, el procedimiento. Solo fue por ratitos que me falló la plataforma. ¿y los demás? Pues al final ¿Aló? se cumplió algo importante en mandar las cosas. Sí, los demás. El procedimiento, licenciado, no, yo se lo mandé, yo lo subí al campo, solo que sale retrasado. No importa, no se preocupe por eso. Ah, ok, gracias. Pero los que me reportaron que habían tenido problemas de energía no están ahí. Pues imagínate, no, si tuvieron problemas de energía, no creo que entonces tengan miren, entonces voy a hacer una cosa, ¿verdad? Porque no sé si es que no se han podido conectar todavía. Yo tuve un problema. ¿Usted tuvo problemas de energía? Sí, pero ayer, no con el examen de hoy, sino con la prueba de ayer. Bueno, el control de lectura. ¿Y la hizo? ¿O no la pudo hacer? No, el control de lectura yo no lo podía hacer por el problema de energía. Ok, entonces dígame también, si alguien tuvo problemas de control de lectura, puedo hacer lo mismo. Tendría que habilitárselos hoy, pero pongámonos de acuerdo con la hora. ¿A qué horas le queda bien? ¿O les queda bien a los que están ahí que tuvieron problemas? Pues yo lo que resta de la tarde no hay problema. ¿Le parece bien a las 7 de la noche el control de lectura
y a las 9 la prueba. A mí- Perdón, el examen. A mí sí, Lick. ¿Y los demás? Sí, está bien. Está bien, entonces lo voy a anunciar. Si quieren, vayan anunciándolo ahí para que lo lean todos, que a las 9 se va a hacer el control de lectura para los que tuvieron ayer problemas con el control de lectura. Solamente los que tuvieron problemas, no se les olvide, ¿verdad? Si alguien no tuvo problemas y lo repite, yo le voy a dejar la nota que tiene en el control de lectura original. ¿De acuerdo? Lo voy a cancelar. Sería solo para aquellos que seguramente van a aparecer como que no hicieron el examen o con 0, si tuvieron dificultades, por ejemplo, de energía o cosas así. ¿Ok? Entonces, los que tuvieron problemas ayer con el control de lectura lo voy a habilitar para las 7 y los que tuvieron problemas con el examen hoy lo voy a habilitar para las 9 de la noche. ¿De acuerdo? Para que lo Ingeniero, puedan hacer. entonces, una pregunta. ¿Hasta mañana podríamos ver nuestra nota, Sí, tomando en cuenta sí. que faltan compañeros por hacerlo? Bueno, pues la verdad ¿Para es los que ya lo hicimos? sí, ¿O mañana. la va a habilitar? Yo mañana. ¿Mañana va a habilitarla? ¿Qué cosa? La revisión. No, la Para los que revisión ya se lo la voy a hicimos. dar mañana. Ah, hasta mañana es. Sí, Es que Sí. como uno no puede ver ni la nota ahorita. sí, mañana. Mañana. Ah, dele, la dele, dele. revisión. Sí, sí, sí. Ok. Ya cuando todos hayan hecho la prueba. Entonces, ya que nos pusimos de acuerdo con eso, ustedes vayan publicando también ahí para el resto de los compañeros. Yo lo voy a anunciar después de la clase. Acuérdense, a las 7, control de lectura para los que tuvieron problemas ayer, y a las 9 hoy también el examen este que hicieron hoy. ¿Ok? Entonces vamos a ver hoy el concepto de calor. Vamos a dar una media hora nada más porque probablemente están un poco cansados. El concepto de calor y la ley y el enunciado de la ley 0, y vamos a procurar ver el concepto de temperatura y cómo se mide. ¿Ok? Nos vamos a concentrar en eso. Entonces, el calor y la temperatura, por cierto, debo mencionarlo, no son lo mismo, aunque es naturalmente que tienen una relación evidente, ¿verdad? Eso es evidente que hay una relación entre los dos. La manera como lo podemos entender es, por ejemplo, utilizando la analogía de la velocidad y la energía cinética, porque el calor es la energía y entonces la velocidad viene a ser como la temperatura. La energía cinética se mide con la temperatura, se calcula con la temperatura. Uno necesita conocer cuál es la velocidad de una partícula para calcular la energía cinética, pero eso no significa que si usted compara las energías cinéticas de dos cuerpos que tienen velocidades diferentes, no significa que el que tiene más alta velocidad forzosamente tiene más energía cinética. ¿Ok? O sea, hay que hacer el cálculo, multiplicar la masa por el cuadrado de la velocidad, dividir entre 2. Y entonces eso nos llevaría, por ejemplo, a concluir que un camión de 40 toneladas, un gran camión de 40 toneladas, pero que tiene una velocidad tan baja como 1 metro por segundo, ciertamente tiene más energía cinética, y lo pueden ustedes calcular, que una bala supersónica de 8 gramos a una velocidad, digamos, de 450 metros por segundo. Ustedes lo pueden hacer calcular y van a llegar a la conclusión de que el camión tiene mucha más energía cinética que la bala, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, si usted compara dos cuerpos, no necesariamente el que tiene más alta temperatura tiene más calor. Vamos a ver cómo aclaramos esto. Para que les quede esto claro, voy a darles la definición de calor. La definición de calor aparece aquí. Fíjense bien. ¿Qué es el calor? La definición general del calor es que el calor es la energía de oscilación o de vibración de la totalidad de las moléculas que forman a una sustancia cualquiera. Fíjense bien. Si uno imaginemos que uno pudiese disminuir sus dimensiones a las dimensiones comparables a las dimensiones de una molécula, notaría que las moléculas están vibrando, ¿verdad? Todas ellas vibran más o menos a una misma frecuencia, las moléculas de una sustancia. Si externamente alguien
le cede calor de alguna manera, la pone en contacto a esa sustancia mientras nosotros estamos en ella con una fuente de calor, o por el contrario, la pone en contacto, le saca calor de alguna manera, la enfría, nosotros veríamos en el primer caso que la caliente, que le aumente la temperatura, que el nivel de vibración de las moléculas se va incrementando, su frecuencia se va incrementando a medida que el calor entra a la sustancia. Externamente, notaríamos que la temperatura se incrementa. O sea, el nivel de vibración de las moléculas aumenta con la temperatura. A medida que la sustancia absorbe calor y obviamente ocurre lo contrario. El nivel de vibración de las moléculas disminuye a medida que la sustancia pierde calor y eso se muestra en una reducción de la temperatura. ¿Ok? La temperatura es una medida macroscópica. Microscópicamente nosotros veríamos la oscilación. Entonces vean que el calor en realidad es un seguimiento, es un ejemplo adicional, ¿verdad? Del caso oscilatorio, solo que a nivel más general. Si usted toma en cuenta todo el montón de moléculas, entonces usted va a tener que ver que las moléculas en su totalidad tienen una cierta cantidad de calor asociada con el nivel de oscilación. ¿Ok? Entonces, visto así, fíjense bien, si usted tiene un pequeño recipiente, vamos a suponer que usted tiene un pequeño recipiente, ¿verdad? Imaginemos que tiene una taza, acá, 250 mililitros, aquí, y aquí hay agua, o sea que hay 250 gramos de agua, acá. Y esos 250 gramos de agua se encuentran, digamos, a 100 Celsius. Esta es agua. Se encuentran a 100 grados temperatura. Usted viene y se va después al Mar del Norte. El Mar del Norte es una enorme masa de agua que se encuentra entre las costas del sur de Inglaterra y las costas del norte de Francia. Esa gran masa de agua usualmente se mantiene a una temperatura tan baja como de -4 Celsius, promedio, ¿verdad? Las temperaturas pueden oscilar, pueden ser incluso menores. Acuérdense que es la zona donde se pesca el famoso king crab, ¿verdad? De los famosos documentales donde aparece lo peligroso que es la pesca del king crab, que siempre está helado. Entonces, a la luz de esto, de la misma manera como el camión que tiene baja velocidad no necesariamente tiene menos energía cinética que una bala que tiene alta velocidad, de la misma manera el Mar del Norte, que es una cantidad enorme de moléculas, tienen en su totalidad, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de el nivel de vibración de la totalidad de las moléculas de una sustancia. Si yo tomo en cuenta la energía total que tienen las sustancias del Mar del Norte, esa cantidad de calor me va a dar muy grande, ¿no es cierto? Mucho, mucho, muy grande, a pesar de que tiene baja temperatura. O sea, el hecho de que oscilen con baja frecuencia no significa que al sumarlas todas me dé una cantidad mucho mayor. Y si yo tomo en cuenta el calor que tiene esta taza de agua, me va a dar una cantidad mucho menor que esta. Va a ser menor, le voy a llamar a esta temperatura 1, temperatura 2 le voy a llamar a esta. Es evidente entonces que el calor 1, calor 2, perdón, es evidente que el calor 2 es mucho menor que el calor 1, es mucho menor que el calor 2. ¿De acuerdo? Entonces debe quedarles claro que el calor y la temperatura son diferentes y que de la misma manera como la energía cinética tiene en su ecuación a la velocidad para calcularla, ¿verdad? Ahí tenemos el cuadrado de la velocidad. De la misma forma, cuando calculemos el calor, nosotros sabemos que de alguna manera esto va a ser proporcional a la temperatura. Pero no significa que la temperatura y el calor son la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro ese concepto? ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, No me quedó tan claro, Lick. ¿Qué es lo que tiene que ver el calor con la oscilación? el calor es la oscilación. El calor es la energía de oscilación de las moléculas. O sea, si usted calcula la energía de vibración de estas moléculas, ¿verdad?
que es una suma de energía cinética y potencial. Tienen velocidad, después se detienen, pero cuando se detienen, su energía potencial es máxima porque están alejadas. Aquí el modelo es como que usted tuviese a estas partículas unidas por resortes. Esa energía precisamente es visualizada externamente como calor. A eso se le llama calor. Es la energía de vibración de todo un conglomerado de moléculas que forman a una sustancia. ¿Ok? Entonces, la frecuencia de vibración de las moléculas. Entonces, usted está diciendo prácticamente que cuando hay calor presente en algo, cuando algo está caliente, está vibrando de alguna manera. Siempre está vibrando, correcto. Siempre está vibrando. Cuanto más caliente está, mayor es su frecuencia de vibración. O sea, cuanto mayor es la temperatura, mayor es su frecuencia de vibración. Aquí lo tendríamos, claro. La frecuencia de vibración de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura de las moléculas. La temperatura es una propiedad macroscópica. O sea, la temperatura se mide para todo ese montón de moléculas, ¿verdad? Y la frecuencia es una propiedad microscópica porque yo estoy viendo a una molécula. Estoy en el interior viendo solo a una molécula. Entonces, esta molécula tiene una frecuencia de vibración. Usted la puede tomar como utilizar la ecuación de la onda y obtener la ecuación que tiene esa molécula al vibrar. Entonces, entre mayor sea externamente la temperatura del cuerpo, mayor va a ser la frecuencia. Obviamente lo contrario también vale. Si la temperatura externa disminuye, internamente significa que disminuyó la frecuencia con la que las moléculas están vibrando. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro ahora? Sí. Bien, entonces vamos ahora a, ya que vimos el concepto de calor, entonces vamos a ver cómo se mide la temperatura, porque ya sabemos que el calor y la temperatura no son lo mismo, pero nos queda claro que para medir el calor, aun cuando no sabemos exactamente cuál es la expresión matemática, la temperatura es, de la misma manera que la velocidad, un ingrediente importante. Entonces, la temperatura se mide mediante la aplicación de una ley que se llama la ley cero, que ya les expliqué que esa ley tiene ese nombre extraño, porque cuando se encontró que en realidad era una ley, ya se había enunciado la ley 1 y la ley 2, ¿verdad? Entonces no se podía poner ley 3, porque entonces el contenido lógico que tiene es mucho más fundamental que el de la ley 1. Entonces por eso se le puso ley 0. Es una ley muy sencilla, que por eso es que durante mucho tiempo no se la consideró como tal, como ley. Si usted tiene un objeto que tiene una temperatura baja, le voy a llamar T baja, temperatura baja, y lo pone en contacto con otro cuerpo que tiene una temperatura alta, lo voy a llamar así, TA, alta, usted va a observar que ese objeto, de manera inmediata, al ponerse en contacto, se va a producir una transferencia de energía del cuerpo de alta temperatura al que tiene baja temperatura. De manera inmediata el calor comienza a fluir del cuerpo de alta temperatura al de baja temperatura. Entonces ocurre lo siguiente. El cuerpo de baja temperatura, a medida que absorbe este calor que este cuerpo le está cediendo, eleva su temperatura. Su temperatura se va a comenzar a elevar. Mientras que el otro cuerpo, el que está perdiendo temperatura, a medida que eso ocurre, su temperatura comienza a disminuir. Eso tiene sentido, ¿verdad? Llega un momento en que los dos alcanzan la misma temperatura. A esa temperatura intermedia, por cierto, ¿verdad? Se le llama temperatura de equilibrio. Esa temperatura oscila entre la más baja y la más alta. Es mayor que la más baja temperatura de los dos cuerpos y es menor que la más alta temperatura de los cuerpos involucrados. Y se le llama temperatura de equilibrio. Cuando ese proceso se da y las dos temperaturas se igualan a esa temperatura de equilibrio,
decimos que el cuerpo se encuentra en equilibrio térmico, que los dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico. Ese concepto es la ley cero. Es un concepto muy sencillo. Usted lo puede enunciar de la siguiente manera, decir que de manera espontánea, ¿verdad? De manera espontánea, el calor fluye de los cuerpos de alta temperatura a los cuerpos de baja temperatura cuando se encuentran estos dos cuerpos en conexión térmica, cuando están en contacto físico. Esa es la ley cero. Entonces, basado en ese concepto, al aplicar esa ley, vamos a aplicar esa ley para medir calor de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos un objeto al cual nosotros le queremos medir la temperatura, ¿verdad? Permítanme. Imaginémonos, les decía que tenemos un objeto. Digamos que ese objeto es este. Este objeto es este. Ese cuerpo tiene una temperatura que yo no conozco, Tx, ¿verdad? Entonces, yo quiero medir la temperatura de ese cuerpo. Para hacerlo, lo voy a poner en contacto, dado que ocurre la ley cero. Si yo lo pongo en contacto con otro cuerpo, entonces yo sé que este otro cuerpo va a llegar a tener la misma temperatura de este, ¿verdad? Porque eventualmente, si tiene temperaturas diferentes, si este cuerpo grande tiene más temperatura, cuando yo lo ponga en contacto con el otro cuerpo, él le va a transferir calor a este otro cuerpo, pequeñito, ¿verdad? Y por el contrario, si el cuerpo pequeñito tiene, ¿cómo se llama?, más alta temperatura, eventualmente él le va a transferir al cuerpo y van a tener la misma temperatura. Ahora, ¿por qué este cuerpo, que es al que llamaremos termómetro, debe tener dimensiones muy pequeñas comparadas con... Este es el termómetro. Lo voy a llamar así para no me cueste escribir, termómetro. ¿Por qué debe tener dimensiones menores? Ah, porque es lógico. Si este cuerpo, el termómetro, fuera mucho más grande que el cuerpo al que yo le voy a medir la temperatura, entonces le absorbería tanto calor que cambiaría la temperatura que yo quiero medir. Entonces, yo no quiero cambiar esta temperatura. Tiene entonces este cuerpo que tener dimensiones lo suficientemente pequeñas para que cuando la transferencia espontánea de calor se dé por diferencia de temperatura, ya sea fluyendo hacia el cuerpo grande o del cuerpo grande al pequeño, dependiendo de cuál sea la relación de temperaturas de los dos, ese calor que fluya no produzca variaciones en la temperatura que yo quiero medir. O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo quiero tomar una muestra en una piscina. Entonces, si yo le extraigo a una piscina una taza de agua, realmente el nivel del agua en la piscina no va a cambiar. Prácticamente no va a cambiar. Entonces, lo mismo estamos diciendo. Queremos que el calor extraído al termómetro, o extraído al cuerpo por el termómetro, o dado por el termómetro al cuerpo, sea lo suficientemente pequeño para que no cambie esta temperatura, pero sin embargo se produzca la temperatura de equilibrio. Obviamente, como esta temperatura no va a cambiar apreciablemente, ven, cuando los dos alcancen la temperatura de equilibrio, el termómetro prácticamente va a tener la misma temperatura del cuerpo, en virtud de esa ley. Ese es el truco. Es un truco que estamos usando, ¿verdad? Entonces, cuando ya el termómetro tiene la temperatura del cuerpo, entonces se ponen a nuestra disposición las propiedades del termómetro, que son estas que aparecen acá. Primero, el termómetro debe tener una propiedad física que cambie de manera apreciable, dice, con los cambios de temperatura. Por ejemplo, el más utilizado es, ya lo conocen ustedes, es el mercurio. El mercurio es una sustancia, es un material que es muy sensible a los cambios de temperatura. Si la temperatura se incrementa, él muy rápidamente aumenta, se dilata, aumenta sus dimensiones.
Entonces, la propiedad que estaríamos tratando sería, esta propiedad sería la dilatación, ¿verdad? Que es la que se usa con estos termómetros de mercurio. Pero hay otras propiedades, por ejemplo, el color. Si ustedes han visto los termómetros que se usan para medir la temperatura de los bebés o de los niños, habrán visto que es una cinta de color que se le pone en la frente, ¿verdad? Entonces esa cinta de color, las indicaciones dicen que cuando se ponga en verde, usted se quede con la temperatura marcada por el color verde. O sea, las temperaturas inmediatamente cambian. Los colores cambian con la temperatura. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tratar el caso del mercurio, que tiene una propiedad física que es sus dimensiones, que cambian apreciablemente con sus cambios de temperatura. Ese es el concepto que vamos a manejar. Bien, ya tenemos entonces el material, mercurio, y la propiedad física de ese material que cambia con la temperatura. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es que tomemos a ese cuerpo ya constituido como nuestro termómetro, este ya es nuestro termómetro, que lo tomemos y lo expongamos a dos temperaturas muy separadas para lograr de esa manera producir dos valores de dilatación en el mercurio correspondientes a dos temperaturas muy alejadas. Por ejemplo, yo puedo poner a ese mercurio en contacto con agua en ebullición y él se va a dilatar. Y se va a dilatar en unas dimensiones que yo voy a marcar. Va a ser como mi punto más alto, mi escala de temperatura más alto. Y después lo voy a poner en contacto con agua en su punto de fusión, agua con una mezcla de agua con hielo. Y entonces él se va a contraer. Y las dimensiones que va a tener al contraerse me van a permitir medir, marcar la dimensión que tiene el mercurio a esa baja temperatura. Entonces yo voy a tener dos extremos, un extremo de alta temperatura y un extremo de baja temperatura. Y entonces yo voy a poder con ese termómetro medir temperaturas entre 0 y 100, entre 0 grados y 100 Celsius. ¿Verdad? Por ejemplo, me va a servir para medir la temperatura corporal de una persona. Y observen que estos fenómenos que yo mencioné, estoy mencionando el punto de ebullición y el punto de congelación del agua, ocurren en todas partes del mundo a la misma temperatura. Son fácilmente repetibles y me van a dar el mismo resultado. No importa en qué parte del mundo yo lo haga o en cualquier época del año que lo haga. Siempre voy a obtener los mismos resultados y por lo tanto voy a obtener un termómetro, perdón, que va a ser preciso en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Va a tener la misma precisión en cualquier parte del mundo. Entonces esto fue lo que hicieron Celsius y Fahrenheit. Ellos lo que hicieron fue lo siguiente, fíjense bien. Tomaron un bulbo, una burbujita de vidrio y la llenaron de mercurio. Esto que tenemos aquí abajo. Aquí tenemos Hg, mercurio. En ambos casos. Aquí tenemos un bulbo de mercurio. Contenida dentro de una burbujita de vidrio. Y soldaron eso con un tubo capilar. El tubo capilar es un dispositivo, una varilla que tiene una cavidad en el interior. Cuando el mercurio se dilate, como las paredes de vidrio son rígidas, la única opción que le va a quedar es dilatarse sobre el espacio vacío del tubo capilar. Y entonces se va a notar, y es lo que ustedes habrán visto cuando consultan la temperatura, una columnita que va elevándose si la temperatura se va elevando o que disminuye de altura. La altura de esa columnita de mercurio disminuye cuando la temperatura baja. Entonces fíjense bien, cuando ellos pusieron en contacto los dos, Celsius y Fahrenheit, pusieron en contacto sus termómetros constituidos de esta manera, con agua en su punto de ebullición, entonces eso se dilató, digamos, hasta acá. Hasta acá. Y para los dos fue igual, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo material, mercurio, en las mismas condiciones. Cuando y marcaron entonces
lo marcaron. Marcaron, ahí tenemos el punto menor de la escala, el punto mínimo de la escala. Los dos después pusieron en contacto sus termómetros con agua en ebullición. Entonces, naturalmente que la columna de mercurio se dilató más y la columna de mercurio se elevó. Y alcanzó el equilibrio térmico y dejó de dilatarse. ¿Verdad? Cuando alcanzó el equilibrio térmico, tenía una cierta dimensión y entonces esa altura está marcada aquí arriba, perdón, aquí arriba es la cosa. Se dilató hasta por acá, así como lo están viendo. Y aquí entonces vinieron los dos. En los dos casos se dilató hasta la misma altura, ¿verdad? Y entonces ya tienen esta marca. Ya tienen entonces la marca, los dos. Tienen una escala con su marca de temperatura más baja y temperatura más alta. ¿Qué viene a continuación? Pues ponerle valores a esas marcas. Le vamos a poner un valor a la menor cualquiera y un valor mayor a la mayor, ¿verdad? A la más alta. Entonces, Celsius eligió el 0 para la más baja, la temperatura de ebullición, de fusión del agua, y el 100 grados para la más alta, la temperatura de ebullición del agua. Mientras que Fahrenheit le puso diferentes valores, les asignó el valor de 32 a la más baja, a lo que es el equivalente a 0 grados en Celsius, y le asignó el valor de 212 a la más alta. Y ahí ya tenemos entonces un termómetro completo. Si yo quiero medir una temperatura entre 0 y 100, lo que hago es dividir. Este señor Celsius dividió el espacio entre 0 y 100 en 100 partecitas. Y cada una de esas partecitas correspondía a 1 grado Celsius. Lo que hizo este señor Fahrenheit fue dividirlo. Lo que hicieron los dos fue lo siguiente. Restaron la temperatura más alta menos la más baja. Celsius entonces restó 100 menos 0. Y eso le dio 100 partes. ¿Verdad? Cada una de esas partes equivalía a 1 grado Celsius. Este señor hizo lo mismo. Restó el valor más alto, 212, le restó 32. Y eso le dio 180 partes. Eso da 180. Entonces dividió el espacio entre el punto más alto y el más bajo en 180 partes. Cada una de esas partes es 1 grado Fahrenheit. Noten que claramente la escala Fahrenheit es más precisa. Tiene el doble casi de precisión que la escala centígrada o Celsius, que durante mucho tiempo se le llamó centígrada por los 100 partes en que se dividió el espacio entre 0 y 100. Sin embargo, lo que se ha considerado es adoptar la escala Celsius como parte del sistema internacional. Ya van a ver por qué se utiliza la escala Celsius. Y la escala Fahrenheit se usa mucho menos, ¿verdad? Se usa, pero menos. Ya vamos a ver ese detalle en la clase de mañana. Entonces ahora, si los dos termómetros son puestos en contacto con un objeto que tiene una temperatura intermedia, como por ejemplo la temperatura de una persona, la temperatura corporal de una persona, entonces los dos se van a dilatar hasta la misma altura, que va a ser un punto intermedio entre 0 y 100, que es en este caso esta línea verde. Los dos marcan la misma altura, pero como aquí hay 180 partes y aquí solo hay 100, las mediciones son diferentes. Entonces de lo que se trata es de encontrar cómo se relacionan las dos mediciones. Y para eso vamos a simplemente aplicar el concepto de razones y proporciones. Entonces decimos lo siguiente, fíjense bien. Esta distancia de aquí, que es 100 menos 0, es a esta distancia de aquí, que es 212 menos 32, es esto que tenemos aquí primero, miren. Como, ¿se acuerdan? Como cuando aplican razones y proporciones. Como esta distancia de acá, es a esta de acá, ¿verdad? O sea, como TC menos 0 es a TF menos 32. Y aquí lo tenemos. Entonces, cuando simplificamos, aquí nos queda 10 entre 180.
Eso simplificado da 5/9. Entonces ya les queda esto que tienen acá. Entonces fíjense bien, si yo quiero encontrar a cuánto equivale una temperatura Fahrenheit en centígrados, entonces despejo esta igualdad que tengo aquí. La despejo para TC y me va a quedar así. Estas son las dos ecuaciones que seguramente ustedes vieron en bachillerato. ¿Las habían visto antes? ¿Aló? ¿Aló? Ya se me durmieron. Sí, las recuerdo del colegio. Okay, Y aquí no, aquí estamos. Entonces ya saben de dónde viene. Miren, simplemente de la aplicación del concepto de razones y proporciones. Y si por el contrario usted quiere saber a cuánto equivale una temperatura medida originalmente en centígrados en la escala Fahrenheit, despeja para TF. Entonces va a llegar a esta segunda expresión. Estas dos usualmente son las dos expresiones que nos enseñan en bachillerato, ¿verdad? Es muy raro que haya algún colegio que nos enseñe de dónde viene eso. Es probable que sea algún colegio muy bueno. Si hay algún colegio muy bueno, se los haya enseñado. ¿A ustedes se los enseñaron? No, no me las enseñaron. Pero sí les enseñaron las dos. No vi nada de temperatura. Yo no recuerdo nada más aparte de lo de 100 en el colegio. De veras. Bueno, pero ya ahorita ya está aprendiendo de dónde viene eso. Porque yo recuerdo que lo mencionaron, pero de forma básica en el colegio. Y solamente le dan por encima. Solo le dan las dos ecuaciones y le dicen, y ahora convierta tal ecuación de tal escala a tal. Entonces ya saben cómo se usa, de dónde viene. Es simplemente de la aplicación de un concepto de razones y proporciones. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Hay algo que vendría mañana. Mañana vamos a ver por qué motivo estas escalas no son suficientemente buenas para medir, para ser utilizadas en todos los casos. Vamos a ver mañana por qué, cuál es el problema que se genera. ¿Ok? Dígame. ¿Sí? Y la escala de Fahrenheit, él empezó en 32 por la edad que tenía. Dice que yo no le quise decir, no quise decir nada, porque yo siempre hago la broma también, ¿verdad? Que nadie sabe por qué motivo él puso 32 y 212, ¿verdad? Aquí, si se fijan, es más lógico. Y alguien dice que es que porque tenía esa edad, ¿verdad? No sé, realmente nadie sabe por qué lo hizo. Pero es probable que lo que él haya querido es tener una escala más precisa que la Celsius, y entonces no haya querido, digamos, ponerle 200, porque como se ve como muy obvio que es una copia de la de Celsius. Probablemente por eso lo hizo, no se sabe. Pero sí, hay gente que dice que seguramente lo hizo porque era la edad que tenía o cosas por el estilo. Pero usted puede... Estaba loco. ¿Estaba qué? Porque para que haya hecho eso y le haya salido una escala exacta, estaba loco. Estaba loco, sí. Entonces, no se sabe exactamente por qué lo hizo. No he podido encontrar ningún escritor de historia de la ciencia que diga por qué. Entonces, usted incluso podría, cualquiera de ustedes, construir su propia escala, ponerle diferentes valores y utilizar siempre reglas, razones y proporciones para establecer una relación con cualquiera otra. Esa es la manera como se usa. Bueno, nos vamos a quedar hoy por acá. Mañana vamos a ver entonces la necesidad de unas escalas que se llaman escalas absolutas y vamos a ver por qué se requiere trabajar con esas escalas y dónde está el problema, ¿verdad? Y les voy a dar al inicio las notas que obtuvieron hoy, incluyendo los que vayan a hacer examen que hubiesen tenido problemas a las 7 y a las 9, ¿ok? Si no tienen ninguna pregunta más, nos veo mañana entonces a las 4. Una pregunta. Dígame. Una pregunta rápida ahí. Sí. Si en el examen sale una pregunta repetida, esa se va a contar, pues, normal, ¿verdad? Si sale repetida, yo por eso, no sé si usted fue el que me preguntó eso durante el examen. No. Bueno, no debería haber problema. Se revisa en base a lo que usted envió y eso se les toma en cuenta. Si alguno contestó A y el otro B y las dos tenían la misma respuesta, entonces se les corrige y se les pone A y B. Cualquiera de las dos buenas. Si es que A o B son las correctas, ¿verdad? Eso se revisa. Ligue, entonces, ¿como a qué hora mañana podríamos ver la nota ya? A la hora de clase, a las 4. Ah, ok. Sí. Vaya pues, jóvenes, los veo mañana entonces. Conéctense. Vaya pues, cuídense, hasta luego. Mucho gusto. Bye.
Adiós. Hasta luego. Bye. Ya, después.